Las crecientes tendencias negativas en la Federación de Rusia señalan el inicio de una profunda crisis interna que, según analistas internacionales, podría derivar en un escenario de inestabilidad comparable al colapso de la Unión Soviética. El detonante central de esta situación es el impacto prolongado y acumulativo de la guerra contra Ucrania, un conflicto que ha cercado estratégicamente al Kremlin y ha comenzado a fragmentar las bases del Estado ruso. De acuerdo con informes publicados por el diario estadounidense The Wall Street Journal, el presidente Vladimir Putin ha activado los mecanismos de la destrucción de su propio país, transformando lo que se planificó como una demostración de fuerza militar en una trampa económica y demográfica. Columnistas como Walter Russell Mead destacan que, tras años de ejercer presión y lanzar ofensivas exitosas contra Occidente en escenarios como Georgia, Crimea, el Donbass, Oriente Medio y África, el Kremlin calculó erróneamente su capacidad al iniciar una invasión a gran escala, provocando el desplome de la influencia internacional de Moscú y el agotamiento severo de sus fuerzas armadas. La afectación directa a la población y a la infraestructura clave se ha intensificado de forma drástica en el territorio ruso. En la actualidad, más del 70% de la población de la Federación de Rusia se encuentra dentro del radio de alcance de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos, lo que ha eliminado la percepción de seguridad en regiones que anteriormente se consideraban completamente aisladas del frente de batalla. Las incursiones de drones de largo alcance dirigidas por las fuerzas de Kiev han superado la barrera de los Urales, registrándose impactos en puntos estratégicos situados a más de 1.500 y 1.600 kilómetros de la frontera ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado de manera oficial que las capacidades operativas de su país permiten ejecutar ataques a distancias superiores a los 1.500 kilómetros, con el objetivo explícito de debilitar de forma sistemática la industria militar rusa y desmantelar los nodos logísticos empleados para la exportación de petróleo. El avance de las operaciones ucranianas hacia el interior de Rusia ha generado situaciones inéditas en el Extremo Oriente y en las zonas industriales del hinterland ruso. El pasado 25 de abril se registró el primer ataque con drones en la ciudad de Ekaterimburgo, un importante centro administrativo e industrial ubicado a unos 1.700 kilómetros de la frontera, una zona que el mando militar ruso catalogaba como inaccesible para las fuerzas enemigas. Los reportes de la población civil en el lugar detallaron explosiones de gran magnitud que sacudieron la infraestructura urbana, específicamente en la calle Fomina número 72. Asimismo, las alertas por amenazas de vehículos aéreos no tripulados se extendieron formalmente a la región de Tiumen, situada a 2.000 kilómetros de la frontera, lo que evidencia la vulnerabilidad de la retaguardia profunda de Rusia. Esta realidad ha neutralizado los planes iniciales del Kremlin de evacuar de forma segura sus fábricas de armamento hacia los sectores más remotos del país, dado que las fuerzas ucranianas han logrado interceptar estas posiciones geográficas antes de que se consolide dicha reubicación industrial. A nivel internacional, el aislamiento de Moscú se profundiza a medida que sus aliados históricos y comerciales restringen su apoyo o reorientan sus políticas exteriores. En el ámbito europeo, Hungría ha dejado de actuar como un escudo político garantizado para el Kremlin dentro de la Unión Europea, mientras que las naciones occidentales mantienen un flujo continuo de asistencia financiera y armamento hacia Kiev. De forma paralela, los países de la periferia de la antigua Unión Soviética se distancian aceleradamente de la esfera de influencia rusa para aproximarse a bloques alternativos liderados por China, Turquía y Occidente. La pérdida de control por parte de Moscú es evidente en regiones clave como el Cáucaso, donde Armenia ha iniciado un giro geopolítico formal hacia la Unión Europea, congelando su participación en la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. El debilitamiento de las posiciones rusas se extiende también a nivel global en territorios como Siria, Irán y Malí,
dejando al descubierto la incapacidad diplomática y militar del Kremlin para sostener su hegemonía global en medio de una economía interna asfixiada por las sanciones internacionales y el costo catastrófico de la guerra. Para más actualizaciones sobre el desarrollo de estos acontecimientos, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias. El núcleo de los acontecimientos recientes dentro de la Federación de Rusia revela un colapso financiero y operativo que afecta tanto a las arcas del Estado como a la infraestructura logística militar. Ante el incremento de la presión internacional y el estrangulamiento de su economía por las sanciones occidentales, el Kremlin ha recurrido a medidas extremas para intentar salvar la tesorería federal, procediendo a la venta masiva del oro que había acumulado de manera constante durante los últimos 20 años. Informes del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania confirman que estas ventas de las reservas de oro comenzaron en noviembre de 2025, marcando un hito inédito al realizarse las operaciones de manera directa a compradores nacionales, incluyendo bancos comerciales, corporaciones estatales y estructuras de inversión específicas. Analistas internacionales señalan que, si bien este fenómeno no representa una catástrofe financiera instantánea, funciona como un indicador crítico de que la estabilidad financiera del sistema ruso ha desaparecido, obligando al Banco Central a liquidar sus activos de reserva estratégica para cubrir el déficit corriente. En el ámbito marítimo y comercial, las acciones globales para asfixiar las fuentes de ingresos del Kremlin se han intensificado significativamente. En el Mar Báltico, las autoridades de Suecia procedieron a la detención de un buque cisterna sujeto a sanciones internacionales bajo la sospecha fundada de pertenecer a la denominada Flota en Sombra de Rusia. El ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl Oskar Bolin, y la Guardia Costera sueca informaron oficialmente que la embarcación navegaba bajo bandera siria con un destino no declarado y que se ha iniciado una investigación preliminar debido a las irregularidades en su documentación y a su evidente falta de condiciones de navegabilidad. Este buque ya figuraba en las listas de sanciones de la Unión Europea, Ucrania y el Reino Unido. En lo que va del año, las inspecciones suecas han derivado en la retención de 5 embarcaciones por violaciones que incluyen vertidos de crudo y el uso de banderas falsas. El gobierno ucraniano, respaldado por expertos del sector, ha solicitado un endurecimiento drástico de estos bloqueos, estimando que para neutralizar de forma efectiva el comercio clandestino ruso, es imperativo inmovilizar entre 200 y 400 buques adicionales que conforman aproximadamente el 20% de la flota mundial de tanqueros. Según Ihor Kupko, jefe del departamento analítico de la red ANS, el monitoreo constante es complejo debido a que Moscú altera continuamente los nombres, registros, tripulaciones y banderas de estos barcos para evadir los controles y asegurar los ingresos en divisas, los cuales ascienden a unos 400.000 millones de dólares. Paralelamente, la crisis de gobernabilidad y la escasez de recursos técnicos y financieros han comenzado a repercutir directamente en los eventos institucionales del propio Kremlin. Fuentes gubernamentales han manifestado que los preparativos para el tradicional desfile militar del 9 de mayo en Moscú contemplan, por primera vez en la historia contemporánea del país, la total exclusión de vehículos militares en la exhibición, debido a la imposibilidad de movilizar equipos operativos que están destinados prioritariamente al frente de combate o destruidos. En contraste, las autoridades de Kiev han subrayado su capacidad de disuasión aérea al señalar que el sobrevuelo de sus drones sobre la propia Plaza Roja es una demostración de fuerza que complementa las sanciones económicas. La precariedad financiera estatal también se evidencia en la parálisis de los fondos de contingencia regionales. El sistema presupuestario moderno de Rusia cuenta con un fondo de reserva dedicado a atender situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, los datos oficiales revelan que el Estado carece actualmente de los fondos mínimos necesarios para mitigar los daños de desastres naturales recientes, como las devastadoras inundaciones provocadas por las lluvias intensas en la región de Daguestán,
cuya infraestructura civil ha quedado completamente en ruinas sin recibir asistencia financiera central. Para continuar informados sobre el desarrollo de estos acontecimientos y el análisis de la situación geopolítica, recuerden suscribirse a nuestro canal de noticias. La profundización de la crisis en la Federación de Rusia se manifiesta de manera crítica en el desequilibrio de sus finanzas públicas y en un aislamiento diplomático irreversible en sus áreas históricas de influencia. Durante el primer trimestre del año 2026, el déficit del presupuesto federal ruso escaló de forma alarmante hasta alcanzar los 4,6 billones de rublos en tan solo 3 meses, una cifra que supera ampliamente las previsiones fiscales que el Ministerio de Finanzas había proyectado para la totalidad de los 12 meses del año. Este desajuste estructural se produce a pesar de los picos temporales en los precios internacionales del petróleo derivados de la escalada de tensión en Oriente Medio, un factor que, según analistas económicos, solo ha otorgado un margen de maniobra de pocas semanas al Kremlin sin alterar la tendencia general de insolvencia operativa. Para intentar mitigar esta brecha, el presidente Vladimir Putin promulgó una ley para la creación de una sexta zona de apuestas y casinos en la República de Altai, específicamente en el área de un complejo turístico de esquí, una iniciativa del Ministerio de Finanzas diseñada para captar ingresos fiscales adicionales ante la caída drástica de las fuentes de recaudación tradicionales. La crisis presupuestaria golpea con especial severidad a los sujetos federales de la Federación. Según datos presentados por el Ministerio de Finanzas en el Consejo de Legisladores, la brecha total entre los ingresos y los gastos de las regiones rusas asciende a 1,9 billones de rublos, transformando a los territorios que antes eran donantes netos en regiones subsidiadas que dependen del centro federal. Esta caída se debe a una reducción de 480.000 millones de rublos en la recaudación del impuesto sobre las ganancias de las empresas. El impacto se distribuye por todo el territorio. La República de Komi registró una reducción del 50% en estos ingresos, la región de Oremburgo un 40% y el Okrug Autónomo de Yamalia-Nenetsia un 38%. Pérdidas superiores al 30% se reportaron también en las regiones de Tiumén, Ingusetia, Karelia, Arjángelsk y Kemerovo. Ante esta situación, el gobierno federal ha rechazado las solicitudes de asistencia directa de las regiones, recomendándoles acudir a entidades bancarias como Sberbank para adquirir préstamos comerciales con tasas de interés que oscilan entre el 20% y el 25%. Al cierre del periodo, la mitad de las regiones rusas experimentaron una contracción en la producción industrial y la construcción. Un tercio registró caídas en el sector agrícola, y el número de territorios con contracción de inversiones se duplicó de 23 a 46, provocando una desaceleración del consumo en 80 regiones del país. Esta coyuntura ha obligado a las corporaciones estatales e industriales a aplicar medidas de austeridad severas ante la imposibilidad de sostener sus operaciones de forma independiente. Gigantes de la economía rusa como Ferrocarriles Rusos, Gas, Kamaz y Avtovaz enfrentan serias dificultades financieras, mientras que la empresa de extracción de diamantes, Alrosa, redujo en un 10% su personal no vinculado directamente a las actividades mineras. De acuerdo con datos oficiales de Rostad, los atrasos en el pago de salarios aumentaron a 2.130 millones de rublos, configurando un escenario de desempleo oculto donde los empleadores intentan evitar despidos masivos, reduciendo las jornadas laborales a 3 o 4 días por semana. Sin embargo, los pronósticos del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania advierten que la disminución estacional de la actividad comercial durante el periodo estival acelerará una ola de despidos masivos debido a los problemas estructurales de fondo. A nivel ciudadano, las modificaciones al Código Fiscal aplicadas a inicios de 2026 han encarecido la cesta de consumo, sumado a la imposición de aranceles de hasta el 50% por parte del Servicio de Aduanas a productos de vestir, cosméticos y bienes no alimentarios
provenientes de más de 50 países considerados hostiles, elevando sus precios entre un 15% y un 30%. Asimismo, se ha aprobado la aplicación del IVA a mercancías extranjeras en plataformas de comercio electrónico y el incremento de impuestos a la propiedad inmobiliaria. En el plano geopolítico, el Kremlin sufre un aislamiento histórico en el Cáucaso Sur tras la celebración de la cumbre bilateral entre Armenia y la Unión Europea en Ereván, un evento que formalizó las ambiciones europeas de la nación caucásica a través de acuerdos de integración sectorial, armonización legislativa y la futura simplificación de visados para la zona Schengen. El bloque europeo reconoció formalmente los avances basados en la ley aprobada por Armenia en marzo de 2025 para el inicio de su adhesión a la Unión Europea. Además de los acuerdos en transporte, energía y digitalización, Bruselas destinó un paquete de ayuda militar de 30 millones de euros a las Fuerzas Armadas armenias mediante el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, complementado con el despliegue de una misión de colaboración de la Unión Europea destinada a contrarrestar amenazas híbridas, manipulación informativa e interferencias externas. Aunque Armenia aún mantiene membresía formal en la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Económica Euroasiática, su participación en la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva permanece congelada, y los analistas prevén su salida definitiva del bloque militar ante la pérdida de influencia diplomática de Moscú. La visita previa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Ereván, la primera de un mandatario ucraniano en 24 años, consolidó este distanciamiento, evidenciando cómo centros de negocios e influencia histórica para Rusia, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Armenia, han dejado de ser espacios seguros para los intereses de Moscú debido a los conflictos derivados de su política de agresión militar. Si desean recibir más informes detallados y seguir de cerca la evolución de la situación internacional, les sugerimos suscribirse a este canal informativo.